primero tienen que tener creada la base de datos demo y poblada. Vamos a hacer entonces el ejercicio 4, ¿ya? Vamos a resolver el ejercicio 4 que dice, hacer una función denominada calcular puntos, ¿ya? Que reciba el código del proveedor y calcule los puntos de bonificación en base a las siguientes condiciones. Si el proveedor suministró entre 1 y 20 bolivianos, se le asigna 10 puntos. Si el proveedor suministró entre 11 y 50 bolivianos, se le asigna 15 puntos. Si el proveedor suministró más de 51 bolivianos, se le asigna 20 puntos. Entonces, yo voy a pegar ya el código, lenguaje de programación. Cada programación resuelve con una lógica que él considere. De repente, la lógica que tengo acá yo no es la mejor. Entonces, nosotros empezamos la función creando creando la función y le damos un nombre, tal como nos dicen allá, activa, dice el código del proveedor, entonces yo le mando como parámetro el código del proveedor y dice, calcule los puntos de bonificación en base a las siguientes condiciones. O sea, este tiene que calcular puntos de bonificación. Como verán, los puntos son 10, 15, son números enteros. Por lo tanto, yo le digo, esta mi función me va a devolver, me va a retornar un número entero, un número escalar entero, un solo número, ¿ya? Luego, as begin, entre as y empieza el cuerpo de la función, inicia con begin y termina con end. Todo lo que está dentro es la lógica que ustedes tienen que programar. Todo lo que está dentro del bloque begin end es lo que ustedes tienen que programar, ¿ya? Entonces, lo primero que tienen que hacer, vuelvo a repetir, es definir el nombre de la función, qué parámetros va a recibir, ¿no? Qué parámetros va a recibir, qué parámetros va a devolver, qué tipo, acá solo nos dice qué tipo de parámetros va a devolver, y en el bloque begin end, pues ahí, vuelvo a repetir, empiezan a escribir la lógica. Bien, allá me dicen que, dice que la función, ¿cuál es el objetivo? Que calcule los puntos, ¿en base a qué? Dice, en base a lo que suministró, a los importes que suministró un proveedor, ¿ya? Dice, y además dice que si la primera regla dice que si está entre 1 y 20 gana 10, si está entre 11 y 50 bolivianos gana 15, y si es más de 51 bolivianos gana 20 puntos, ¿ya? Yo acá estoy resolviendo con if, bueno, pero lo primero que vamos a hacer entonces, lo primero que se hace es ir a la base de datos y hacer una consulta. Fíjense que aquí está el detalle de esta función. Tengo que ir a la base de datos y hacer una suma, ¿ya? Una suma perdón, aquí no es de la cantidad, sino es del importe, es del atributo importe. Voy y sumo en la tabla suministro, dice, vaya y sume en la tabla de suministro todos los importes para un proveedor dado. Ese proveedor lo estoy recibiendo como parámetro de entrada y se lo voy a pasar al select, fíjense, donde el código del proveedor va a ser igual al proveedor que me estén pasando como parámetro. Entonces, este es un select. Nosotros podemos probar esto, podemos sacarlo de la función para probar nuestro SQL, podemos hacer esta operación, sacarlo afuera, ver que funcione. Yo digo, a ver, ¿cuánto es el importe del proveedor 1? Puedo hacer esta operación, ejecutar, perdón, acá debo usar la base de datos demo, por eso me dio ese error. La ejecuto, la instrucción select que está dentro de la función, y me dice que el proveedor 1 tiene 898 bolivianos, ha suministrado en pesos, ¿no? El importe. Lo que implica entonces, si él tiene 898 bolivianos, implicaría que la función me devolvería 20 puntos.
porque yo supero los 50, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que haría. Entonces, lo primero que hago es ir a la base de datos, leer el importe, pasarlo a la variable cantidad, ¿ya? Y luego empiezo a preguntarme. Si la cantidad es mayor a 1 y menor a 20, entonces va a devolver puntos 10 puntos. Si la cantidad es mayor a 11 y menor a 50, pues los puntos serán asignados, serán 15. Y si mayor a la cantidad, a 50, mejor dicho, pues va a devolver 20 puntos. Retorna lo que se hubiera seleccionado en la cláusula, mejor dicho, en los if correspondientes. Podemos hacerlo esto también con case, traten de hacerlo con la inclusión case y retornan el valor, ¿no? Entonces, una vez yo veo que mi lógica, ya puedo borrar esta parte, una vez veo que mi lógica dentro de la función resuelve lo solicitado, entonces lo que se hace, lo que se tiene que hacer es crear esta función en la base de datos, la vamos a ejecutar. Y como ven, esta función en este momento, lo que se ha hecho al darle a ejecutar, compiló la función, la guardó la función y creó un plan de ejecución para esta función en la base de datos. De tal forma que esta función ya puede ser llamada desde cualquier lugar, desde un programa en Visual Basic, desde un programa en Java, desde un programa en C#, desde un programa, desde una aplicación móvil, desde una aplicación web, desde una aplicación de escritorio, si es que lo publicamos de esa manera. Entonces, ¿dónde se almacenó esta función? Nosotros nos vamos a la tabla de contenido y podemos ver en la parte de base de datos, en demo, voy a ampliar un poquito este sector, lo voy a llevar ahí al lado derecho, y en la base de datos demo, pues vamos a encontrar diagramas, tablas, sinónimos, y vamos a ver una carpeta que se llama, o una sección que se llama programación. Esto yo lo tengo en inglés, los que tienen el SQL en español, pues les saldrá programación. Y aquí tenemos almacenado procedimientos almacenados. Aquí en esta zona se almacenarán los procedimientos almacenados. Y en la zona de funciones, pues estarán nuestras funciones que devuelven, funciones que devuelven tablas y funciones que devuelven valores escalares. La función que acabamos de hacer es una función que devuelve un valor escalar, por lo tanto, debería estar almacenado en esta parte. Como ven, aquí está ya la función. Calcular puntos. ¿Ya? Por defecto él le pone el DBO punto, ¿ya? Por defecto él le pone, fíjense que nosotros no pusimos, y para ejecutar entonces nosotros debemos llamarlo de esa manera, DBO punto, calcular punto, enviamos los parámetros y retornamos los parámetros. Fíjense que acá lo tiene bien definido, fíjense el parámetro que va a recibir, dice de tipo entero, ¿ya? Y bueno, como verán, por eso es que las funciones que se crean en el motor de base de datos son mucho más rápidos que si esta función la creamos en un lenguaje de programación, esta función viene desde allá, por ejemplo, desde Java, tendría que venir al motor de base de datos, el motor recién compilar, generar el plan de ejecución y ahí pierde tiempo. Y cada vez que ejecute esta función, siempre tengo que compilar cuando es invocada desde cuando es programada desde un lenguaje externo al motor de base de datos. ¿Ya? Sin embargo, si los lenguajes de programación convencionales llaman a esta función, pues esta función será ejecutada de manera inmediata porque ya ha sido precompilada. Eso es lo que quiero que también tengan claro. ¿Cómo se ejecuta? Entonces, fíjense que yo puedo hacer print. Llamo a la función dbo punto calcular puntos. Entre paréntesis, le mando, ¿qué cosa? El parámetro, por ejemplo, del 1. Lo que estoy diciendo, calcúleme
Lo nuevo acá es que se está programando a nivel de base de datos, lo nuevo acá es como motor de base de datos. Bueno, para ejecutar es muy sencillo, le vamos a dar print, le vamos a dar ejecutar, y me dice, como verán, el resultado, después de ejecutar esta función, en la parte de abajo me dice 20 puntos. Este señor gana 20 puntos porque ha suministrado más de 50 bolivianos en sus... nulo la suma, entonces por defecto póngale 0, porque es mejor trabajar con 0 que trabajar con nulo. A veces nos puede acarrear problemas. Entonces yo, para mejorar, digamos, la consistencia de mi programa, le puedo decir is null acá, para que sea más claro y no me salga nulo, yo podría decir set puntos, setearlo en 0, ¿no? O sea que si no entra en ninguno de estos, va a devolver por defecto el valor 0. Eso podría ser. Y estoy seguro que isNull me va a devolver 0 cuando el proveedor no se... Para poder... estos cambios, si yo los ejecuto, no se aplican. Lo que tengo que hacer es hacer un drop. Perdón, puedo borrar la función ¿cómo se borra la función de mi base de datos? Usando la cláusula drop función, y bueno, acá estoy haciendo control C, control V y el nombre de la función. De esa manera, ustedes pueden borrar de la base de datos una función. Por ejemplo, yo la borro y la vuelvo a crear. La borro y la vuelvo a crear de esta manera, le doy a ejecutar y ya está creada de nuevo la función y la puedo ejecutar. Y fíjense que ahora no me devuelve nulo, ya me devuelve 0. Combinando ese tipo de instrucciones, pues nosotros debemos tener la capacidad de resolver cualquier problema que nos solicite. En este caso, nos dice hacer una función que devuelva una tabla de producto, que devuelva la tabla de producto de color amarillo suministrado por un proveedor. Fíjense, devuélvame, haga una función denominada get producto por color que devuelva una tabla, dice, una tabla de productos de color amarillo que sean suministrados por un proveedor en particular. ¿Ya? Bien. Acá está de color rojo, voy a poner entonces, bueno, seguramente no hay color amarillo. Pero bueno, empezamos a programar. Con la instrucción créate función, le damos el nombre de la función tal cual, se llama get producto por color y va a recibir el código del proveedor, ya, el código del proveedor. Y fíjense que me dice, va a retornar una tabla. Va a retornar una tabla. ¿Con qué estructura? No sé qué estructura va a tener, lo único que le digo, va a retornar una tabla de filas y columnas, eso es una tabla, ¿no es cierto? Entonces yo digo return, y dentro del return, entre paréntesis, fíjense, entre paréntesis, pongo, generalmente acá se pone una consulta, ¿ya? En este caso yo le digo, seleccione los productos de la tabla producto, donde el código del producto esté en la tabla suministro, y esos productos hubieran sido suministrados por un proveedor en particular. Eso es lo que yo recibo como parámetro. El proveedor se lo pongo en la subconsulta. Fíjense, aquí estoy usando la cláusula in, ¿ya? La cláusula in, estoy usando la cláusula in para validar que el producto hubiera sido suministrado por un proveedor en particular, me va a devolver la subconsulta, y además este producto que voy a mostrar sea de color amarillo, me dice amarillo, voy a poner. Perfecto. Y eso es todo lo que tengo que resolver acá. Fíjense, la solución a eso está en una consulta con la cual nosotros usamos la cláusula in. Si yo no sé utilizar la cláusula in, pues no voy a poder resolver este problema. Tendría que ser mi solución al problema, ¿ya?
Así de sencilla es la solución a esta consulta y le vamos a dar entonces nosotros, igual que el anterior, le vamos a decir cree la función, ya la creamos la función. Si nos vamos a ver la parte de funciones en nuestro explorador de objetos, pues vamos a encontrar ahí que en la función de tablas ahora va a estar fíjense, ya está disponible la función get producto por color, que va a devolver una tabla, ¿ya? Como resultado de ejecutar esta función. Como ya está creada, compilada y guardada esta función en la base de datos, entonces lo que podemos hacer nosotros es ejecutar. Fíjense que como esto devuelve una tabla, ¿cómo puedo validar el resultado de esta tabla? Yo puedo hacer select, asterisco. El parámetro es el código del proveedor 1. Ahí está. Fíjense que he ejecutado la tabla. Esto me va a devolver una tabla y le estoy mandando como parámetro el valor 1, que es el código del proveedor. Y el resultado de esta consulta, ustedes verán que me devuelve vacío. No siempre, es lo que yo le decía, no siempre una consulta debe devolver valores, así que no se preocupen. Fíjense que no ha suministrado. Es posible que este proveedor 1 hubiera suministrado productos, pero no de color amarillo. Para validar esto, entonces yo voy a mi tabla y voy a cambiar acá rojo. Fíjense el problema que tengo cuando se pone datos dentro de una función, que tengo que borrar, cada vez tengo que borrar la tabla, mejor dicho, la función, tengo que borrarla porque he cambiado el color. Entonces, lo que voy a hacer es borrar la función, volver a crear y compilar la función. Y ahora puedo ejecutar, a ver, para el proveedor 1 si ha suministrado un producto de color rojo. Y como que el proveedor 1 ha suministrado el producto 1 que es de color rojo.